Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por esta epístola a los Hebreos. Y hoy vamos a comenzar leyendo los versículos 2 y 3 del capítulo 7 que comenzamos en el programa anterior. Recuerde usted que estábamos hablando de Melquisedec, y en estos versículos 2 y 3 leemos: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora, Melquisedec es un tipo de Cristo. Él va a representar al Señor en varias formas diferentes. Él es el Rey de Paz, el Rey de Justicia. El Señor Jesucristo es un Rey justo. Él fue hecho justicia para nosotros. Melquisedec también es sumo sacerdote del Dios Altísimo. Y el Señor Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Ahora, Melquisedec es un cuadro de Cristo y un tipo en otra manera. El Señor Jesucristo viene de la eternidad y va a la eternidad. No tiene ni principio ni tiene fin. Él es el principio y Él es el fin. Uno no puede ir más allá de Él en el pasado y no puede ir más allá de Él en el futuro. En Él se reúne todo el tiempo y toda la eternidad. Ahora, ¿cómo vamos a poner a un hombre ocupando un lugar como este? Bueno, lo tenemos en un libro, en el libro de Génesis. El libro de Génesis es un libro que da los antecedentes de las personas, y allí está Melquisedec. Allí se lee que Adán engendró a fulano de tal, y fulano de tal engendró a fulano de tal, y así sucesivamente. Ahora Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob y Esaú, y éste engendró a este otro, y así sigue la genealogía de las familias en ese libro de Génesis. Ahora este hombre, Melquisedec, en un libro donde se presentan las genealogías, simplemente aparece en las páginas de las Escrituras provenientes de un punto desconocido, y entra a todo lugar, y luego sale de las páginas de las Escrituras hacia un punto también desconocido, y ya no le vemos más. Existe una profecía en el Salmo 110, y estamos ahora en su interpretación, y él es un cuadro de Cristo en el sentido de que es el Dios eterno. Nos referimos, por supuesto, al Señor Jesucristo. Y Él es un sacerdote porque Él es el Hijo de Dios, y es sacerdote continuamente, es decir, que continúa siendo sacerdote. No habrá ningún cambio en su sacerdocio. Regresemos otra vez a observar a Melquisedec. Él apareció en el momento necesario, en el momento exacto. Abraham va a ser probado y necesita de alguien que le anime, que le dé fuerzas. Y el sacerdote se presenta ante él con pan y vino. Y él era un sacerdote del Dios Altísimo. Esta es la primera ocasión en que es llamado el Dios Altísimo. Eso será usado más adelante varias veces. También va a ser citado aquí. En este capítulo en particular se nos dice que Él es el Dios Altísimo, es decir, que es el Dios de la creación, que es el Dios de todas las cosas. Esto va a destacarse aquí de una manera muy prominente, porque el rey de Sodoma vino a Abraham con una proposición. Él le dijo: Abraham, fue algo muy bueno eso de rescatar a Lot y al resto de la gente, y nosotros estamos muy agradecidos por eso. Y sabemos que tú no quieres tener a esa gente como esclavos. Entréganos pues a la gente, tú puedes guardarte el botín, porque según el código de Hammurabi en aquel día, la ley de la guerra, indicaba que el botín pertenecía a Abraham. Por tanto, tú te lo puedes guardar. Es tuyo, Abraham. Pero Abraham le contesta: yo no voy a hacer eso, porque tú ni siquiera me puedes dar una correa para un zapato. Ni siquiera me podrías dar un hilo. Amigo oyente, Abraham está diciendo que no va a recibir absolutamente nada de este hombre. Y luego Dios le dice a Abraham: y tu galardón será sobremanera grande. Ahora el Señor Jesucristo es un gran sumo sacerdote. Él nos ministra hoy. Amigo oyente, hablando francamente, si Él no le está sirviendo, no le está ministrando a usted, y si Él no está bendiciendo su corazón y su vida, es porque usted aún es un bebito, usted no ha crecido, usted no ha entrado en esta gran verdad que tenemos aquí. ¿Qué piensa usted de esto, amigo oyente? ¿Qué piensa usted, amigo creyente? ¿Ha pasado usted a través de las pruebas, de las aguas profundas, y el Señor Jesucristo le ha servido, le ha ministrado a usted, le ha ayudado? ¿Está usted consciente del hecho de que Él le bendice cada día? A veces nosotros tenemos que pasar por momentos difíciles. No nos sentimos bien, nos sentimos enfermos. Pero podemos notar que a través de todo eso, el Señor está con nosotros.
Nos damos cuenta que nuestro sumo sacerdote está activo. Él está haciendo su tarea y nos está bendiciendo. Ahora aquí estamos hablando en cuanto a una realidad, no en cuanto a una teoría o en cuanto a la religión o un rito por el cual uno tiene que pasar. Estamos hablando, amigo oyente, aquí en cuanto a un hombre en su gloria que está vivo. Él es el Dios viviente. Eso es importante. ¿Es Él el Dios viviente para usted, amigo oyente? Notemos lo que dice. Él bendijo. Notemos lo que sucedió allá en el capítulo 14 de Génesis, versículo 19. Leamos. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Él le bendijo, nuestro pequeño universo le pertenece a Él, es suyo, y Él ha dicho, todas las cosas son vuestras hoy. ¿Disfruta usted, amigo oyente, de un amanecer o de un atardecer? Qué hermoso es poder observar cuando el sol se pone, cuando los últimos rayos del sol iluminan las nubes y ellas cambian de colores tan hermosos. Es por cierto algo que no puede ser igualado por el hombre, algo realmente maravilloso, glorioso. Es que Él es tan maravilloso, amigo oyente. Él es el Cristo viviente. Nosotros debemos darle las gracias a Él por poder disfrutar de esta tierra un día más. Debemos darle las gracias por ser tan bueno con nosotros y le debemos decir que le amamos. Bueno, vamos a continuar leyendo en este capítulo 7 de esta epístola a los Hebreos, y francamente, esto no es lo que uno llama una teología profunda. El alimento sólido no tiene que ser solamente la doctrina de predestinación, pero aquí tenemos algo muy sencillo, y ya lo hemos leído una vez, pero vamos a leer este versículo 3 una vez más, donde dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Por qué en un libro donde Dios presenta los antecedentes de todos los demás, deja a Melquisedec de lado? Porque él va a ser un tipo o una figura del Señor Jesucristo en su sacerdocio. Esa es la razón. Y esa es la razón por la cual se nos presentan estas cosas. En nuestro programa anterior leímos esto, o sea, las palabras del apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 11, donde dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Amigo oyente, ¿recibe usted un mensaje de toda la Biblia? Esta epístola ha sido escrita primordialmente para los creyentes hebreos, pero por cierto que se inclina hacia nosotros también. Ahora el versículo 4 de este capítulo 7 dice, considerad pues cuán grande era éste, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Abraham le honró y le pagó los diezmos. Él reconocía que estaba sobre él, que él era un sacerdote del Dios Altísimo. Y en el versículo 5 continúa diciendo, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Abraham entregó los diezmos a Melquisedec, y por tanto, él es superior a Aarón y su familia a causa de ello. Amigo oyente, una de las formas por las cuales usted reconoce el señorío del Señor Jesucristo es cuando usted viene y le entrega un diezmo a Él. Y cada ofrenda no tiene que ser sencillamente para la iglesia o para un programa radial, sino que es un obsequio al Señor Jesucristo. Usted reconoce así su señorío, y usted es un sacerdote adorando cuando hace eso. Usted reconoce la superioridad de Él. Y en el versículo 6 leemos, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Uno pensaría que Abraham sería superior a Melquisedec, pero no es así. Aquí tenemos a un gentil que es un sacerdote del Dios Altísimo. ¿De dónde recibió él esa información? Bueno, no sabemos de dónde. Y si alguien trata de decirle, amigo oyente, esa persona sencillamente está tratando de adivinar porque no podemos decir que sabemos. Pero él era un sacerdote del Dios Altísimo. Hay muchas cosas en cuanto al Señor Jesucristo que no podemos explicar, porque Él es Dios, pero Él es mi gran sumo sacerdote hoy. Eso es todo lo que necesito saber. Y eso es suficiente, amigo oyente. Ahora el versículo 7 de este capítulo 7 de la Epístola a los Hebreos dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Cuando usted adora al Señor Jesucristo, usted reconoce su superioridad cuando se postra ante Él. Y en el versículo 8 dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí
uno de quien se da testimonio de que vive. Y Él le recibirá. Usted puede ofrecerse a sí mismo a Él. Y cuando usted se ofrece a sí mismo, amigo oyente, Él no recibe mucho, pero nosotros hemos hecho eso y estamos agradecidos de que Él lo aceptará. Ahora el versículo 9 dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Hay muchas personas que se ríen cuando nosotros repetimos ciertas cosas, ciertas expresiones que usamos muy a menudo, porque siempre estamos repitiendo la palabra hoy, por ejemplo, o porque decimos, permítame decirle, o por decirlo así. Y aquí tenemos una expresión que el mismo escritor de esta epístola a los Hebreos utiliza. Y dice aquí en el versículo 9, y por decirlo así. Por tanto, nosotros lo decimos con él. En Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Y esto abre una nueva venida de verdad. Eso significa que en el pasado, cuando Adán pecó, yo pequé, y en Adán todos morimos. La razón por la cual yo voy a morir, el Señor Jesucristo dijo, y por la cual usted va a morir, es que usted está en Adán. Nosotros hemos pecado en Adán. Yo estaba en Adán. Y hoy yo soy perfecto. Soy perfecto porque estoy en Cristo. Dios me ve a mí en Cristo, y soy perfecto en Cristo. Somos aceptos en el amado. Eso es lo que la Escritura dice. Esta es una gran verdad, y está presentada en un lenguaje bastante sencillo, amigo oyente. Ahora en los versículos 10 y 11 de este capítulo 7 de la Epístola a los Hebreos leemos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Es decir, que lo que caracterizaba al sacerdocio de Aarón era que estaba incompleto. Nunca llegó a la perfección. Nunca dio redención y aceptación ante Dios a la gente. Por tanto, necesitamos a Cristo. Y en el versículo 12 leemos, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Nosotros no estamos bajo la ley de Moisés. La ley de Moisés pertenece al sacerdocio de Aarón, el cual ofrece sacrificios de sangre. Ambas cosas van juntas. Nosotros estamos relacionados con Cristo, y en nosotros mora el Espíritu de Dios, que es algo que la ley mosaica no puede hacer, porque solo Cristo puede ponernos en la debida relación con Dios al colocarnos en su familia, es decir, la familia de Dios. Ahora el versículo 13 dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. El Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá. Allí no hay sacerdote. Él nunca podría haber llegado a ser un sacerdote aquí en la tierra. Y en los versículos 14 y 15 leemos ahora, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Y eso es lo que la profecía decía ya en el Salmo 110 del Mesías que venía. Luego en el versículo 16 continuamos leyendo, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Él llegó a ser sacerdote por medio de su resurrección de entre los muertos. Y continuamos leyendo en los versículos 17 y 18 ahora, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. O sea que el sistema de la ley de Moisés, digamos, pasó de moda. Se gastó e hizo lo que el hombre debía hacer para la perfección. Y en el versículo 19 de este capítulo 7 de la Epístola a los Hebreos leemos, y creemos que sería mejor leer desde el versículo 18 otra vez. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. O sea que, amigo oyente, yo puedo ir a Dios a través de Cristo. Bien, vamos a dejar nuestra lectura aquí por hoy y continuaremos, Dios mediante, con el versículo 20 en nuestro próximo programa. Nos quedan todavía unos 9 versículos para finalizar este capítulo 7 de esta epístola a los Hebreos, y vamos a comenzar con el versículo 20 entonces en nuestro próximo estudio. Mientras tanto, le sugerimos, como lo hacemos con frecuencia, que usted lea el resto de este capítulo 7 de la Epístola a los Hebreos, para que se familiarice así con su contenido.
Además, si ya ha recibido las notas y bosquejos de estos estudios bíblicos que enviamos gratuitamente a nuestros oyentes, pues les sugerimos que estudie el material que le hemos enviado junto con estos versículos finales del capítulo 7, para que así esté mejor preparado para nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que el Señor le bendiga abundantemente.